En Duralex Sedlex cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida gracias a tu sintonía. Con el patrocinio de OCRA, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, renovamos nuestro compromiso contigo de ser el mejor programa jurídico de la televisión en Morelos. Duralex Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Pues qué tal, amigos de las redes sociales, muy buenas tardes, ya hoy un poquito desfasados en horario, en día, pero pues esperemos que nos sigan favoreciendo con su atención en estas cápsulas, en los programas de Duralex Sedlex. Agradecemos realmente puntualmente a OCRA que nos permite seguir grabando estos programas y los viernes a quienes nos siguen en ICI en el 77 y esperemos que sigan siendo, como el día de hoy, de su interés. Hoy contamos con la presencia del doctor César Erosa, encargado de despacho de la Subdirección de Servicios de Salud en Morelos y vocero, en un tema que pues, nos ocupa, nos preocupa y es de interés principal de este programa. El crear una cápsula, querido doctor César, en relación al COVID-19. Hemos tenido información, desinformación, exceso, a lo mejor no tanta, y a nosotros nos preocupa mucho el hecho de que la gente le demos mucho enfoque e interés a lo que las redes sociales implican. Hoy vemos un video grabado por Putin hace 2-3 días en la que ya habla de que esto es una trama hecha por Estados Unidos para efecto de crear una guerra comercial, de que los chinos se quejan y se duelen de que fue un tema realmente político, o sea, de salud sí, porque bueno, sabemos que las guerras biológicas y bacteriológicas existen, no de hoy, desde mucho tiempo atrás. Entonces la intención de este programa, mi querido doctor, es el poder informar a la gente. El poder, ya sabemos cuáles son, en su oportunidad, no está de más repetirlo, cuáles son las causas de la provocación de este virus. Sabemos de alguna otra manera el peso específico que tiene en la población que ha tenido en la primera etapa en China, después en algunos países de Europa, en Italia, lo grave que dicen que sucedió, pero también existe la desconfianza de la población en relación, y lo decíamos antes de entrar a cámaras, ¿cuántos casos tienes tú cercanos a tu entorno? ¿Cuántos en lo personal? ¿Cuántos en la edición? Yo no he tenido conocimiento de que nadie se haya enfermado, de que nadie haya muerto en ese sentido, ni familiares, ni amigos, ni nadie del entorno, y eso pues precisamente da la pauta a esa falta de credibilidad, primero a lo que en redes sociales se pueda dar, segundo a que pues si no me ha pasado es que no es tan cierto, que tanto debo poner atención en esa situación, que tanto debo realmente seguir esas reglas. Es un virus, sí, a lo mejor ha infectado a algunos, pero qué tan grave o no ya ha llegado a ser. Y finalmente vemos, y a mí me preocupa más, una reacción de un presidente de la República en la cual te saca una estampita y te dice, este es mi escudo, y no pasa nada. Tomarlo a chunga, tomarlo en serio. El sector salud, que tú representas, hay un secretario que todos los días a las 7 de la noche lleva a cabo una conferencia y habla y establece los parámetros de lo que ha venido sucediendo, ¿no? Entonces, sobre ese entorno yo te voy a dejar hablar, doctor. Me gustaría que a partir de ahí nos diéramos toda la información posible, que nuestra gente pues tenga puntualmente, de quien realmente sabe del tema, una situación y una posición real del servicio de salud en relación al COVID-19. Claro, gracias, sí. César. No, muchísimas gracias por la invitación, licenciado Carlos. Es un gusto para nosotros, y en base a la parte de servicios de salud, que nos ha encargado mucho el doctor Héctor Barón, el estar transmitiendo toda esta parte de mensaje, comunicación y capacitación, pues conlleva mucho la pregunta que tanto puede estar preparado o no un sistema de salud de algún país para enfrentar esto. Y la pregunta a este tenor conlleva a qué tanto el Estado de Morelos estamos preparados para poder hacer frente a esto, ¿no? Y el antecedente conlleva muchas veces a problemas de salud pública, como bien decías, que pueden ser la parte de una arma biológica o pueden ser en un momento dado algún riesgo de alguna enfermedad que sale de un país y que va a visitar otro por la globalización que hay, y que de alguna u otra manera la gente está virgen, digamos, por ahí, ante el riesgo de que llegue, que no estamos inmunes a un padecimiento, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas se hacen de salud pública internacional, que ya en este momento el caso de COVID-19 es un ESPI, que le llamamos en salud pública, que es un evento de salud mundial, que es mundial, ¿no? Y en este momento, cuando la OMS hace que es una pandemia, y la pandemia, el recuerdo más reciente que tenemos hace 10, 11 años, en donde la influenza A H1N1
sale de un brote en México, ¿no? Entonces Sí. que se hace de manera internacional y que se toman medidas en su momento muy extremas y que hubo muchísimos casos, vemos que en ese escenario es en el que esperemos que en los dos que tenemos es de que llegue a pasar con COVID-19, ¿no? Que se haga endémico de regiones, que se haga a lo mejor de temporalidad, al igual que influenza H1N1, y que de alguna u otra manera pues podamos tener gente que ya no sea tan susceptible, que no esté mutando, que no esté teniendo variedades diferentes, que se pueda tener medida preventiva con alguna vacuna para que pueda disminuir el riesgo y que de alguna forma tenemos que acostumbrarnos a que adoptando las medidas higiénicas necesarias es la única forma. En este y cualquier otro caso, ¿no? Exacto, en este y en cualquier otro caso, pero de repente hemos encontrado en la parte comunitaria que también hay una apatía, ¿no? También hay una parte de, como bien decías al principio, yo no conozco un caso, ¿no? Entonces, mientras sea el caso, pues yo voy a seguir comportándome como siempre. Y en eso se relajan muchas las medidas de autocuidado, en el sentido de que nos relajamos, ¿no? Es como en el sentido del paciente diabético, me tomo una siento coquita, bien, ¿no? no Estoy pasa bien, nada. me tomo una coquita. Y de repente en la tarde otra coquita. Y de repente otra coquita y de repente no adoptamos las medidas básicas de autocuidado y de repente ya tenemos la glucosa en 300, 400, pero no me siento mal y de repente vamos avanzando Aguanto esa un parte poquito de más. aguanto un poco más, ya que esté en 600, 700 me aplico o me voy a hacer mis exámenes de control y pues a ver, me cuido una semana antes. Entonces esto conlleva mucho a disciplina. Responsabilidad personal. Y responsabilidad personal. ¿Qué pasó en China en los 2 ejercicios de diciembre a la fecha? Que tenían un clúster de 27 neumonías en una provincia de Hubei, Wuhan concretamente, en el cual empiezan a darse cuenta que ya el movimiento de sus neumonías es muy atípico. Algo está pasando acá, ¿no? Entonces de repente empiezan a ver los primeros clústeres de casos en Wuhan y de repente, pues, ¿qué pasa? Hay que investigar dónde está el caso y de repente nos da un mercado de mariscos, que de repente este mercado de mariscos, cuando ya lo empezamos a conocer por muchas noticias internacionales o agencias noticiosas internacionales, empiezas a decir, órale, existen estos mercados en el mundo donde la gente de muchos países, incluyendo México, Sí, claro, acudían de turismo a un tipo de alimentación gourmet diferente que hay en el mundo, claro. sui generis, donde veían la jaula al animal que ellos se quisieran comer por alguna parte médica, porque también hay gente que decía que yo fui a buscar este murciélago o este tipo de armadillo. Que la cola de tiburón es esto, que la sangre de no sé quién tiene el otro y aquello, y vas a... Entonces de repente pues era como que yo tengo un problema que es difícil controlar, que no hay cura ahí por está acá, la cura, ¿no? Hay una alternativa, ¿no? Naturista, y ahí estás donde... Claro, entonces de alguna u otra manera la zoonosis en el mundo, que son las enfermedades que son transmitidas de los animales al hombre, son las más comunes. Y tuvimos el ejemplo de la influenza aviar, la influenza porcina, que de alguna u otra manera afectaban al hombre. Entonces, en ese momento, cuando había una transmisión animal-hombre, pues se puede cortar la transmisión rápida, ¿no? Eliminas al animal, lo haces a un lado y ya no tienes. Pero cuando se convierte en un padecimiento que es persona por de transmisión y que es por una gotita de flush que estamos platicando y de repente alguien que no tuvo las medidas básicas de cuidarse, de autocuidado, ahí conlleva ya el riesgo local, después poblacional en una comunidad, en un país, y en este caso que es mundial, ¿no? Empezábamos países alrededor y ahorita están más de 140 países con más de 200.000 El tema de la contaminación interpersonal, comentabas en relación al flux. Este virus es mucho más pesado, está compuesto de tiene una cadena de RNA más... Mucho más diferente a lo que sería una gripe, que la gripe es más volátil, se transporta mucho más a través de la atmósfera en 14, 15 centímetros al momento que estornudas, a diferencia de que no alcanza más de unos cuantos centímetros y por su mismo peso atómico cae en ese momento, y por lo tanto la recomendación del estornudo de etiqueta que dicen famoso, porque de aquí no pasa, en su momento. En manos, en cara, y eso transmisible, sí, con la mano, sí es. Sí, claro. O sea, si yo llego a toser, estornudo y doy la mano, pues hasta ahí llegamos y sí es transmisible en ese sentido, ¿no? Que es la fase secundaria de la transmisión, la autoinoculación, ¿no? De repente tosemos, dejamos ahí parte de lo que nosotros tosimos de ese flush, pero de repente es muy común que tosamos y nos tapemos con la mano. Entonces de repente nadie nos ve, no nos limpiamos o nos limpiamos de la ropa y vamos y saludamos a alguien.
Entonces de repente esa persona que saludamos, de repente se agarra la boca, se agarra la nariz, se talla los ojos y nos auto-inoculamos en esta parte. Entonces, por eso ¿Qué tiempo de vida tiene el virus en la mano, en el cuerpo, en el aire? Hay muchas teorías que va desde varios... ¿Minutos? L. Cardoso y colaboradores en el 2009 sacaron un artículo que decían que varias de la parte de las micras por virus iban desde 9 horas hasta 7 días. Ah, caray. Entonces, en este tenor de la experiencia de lo que hemos visto, mucha gente dice que puede estar hasta 7 horas en cierto tipo de materiales o en las manos cuando utilizamos el jabón, el gen antibacterial se elimina. Entonces, de alguna manera, cuando dices que una partícula de esas es graso, ¿no? Es graso, tienen una parte de una formación de una lipoproteína que hace que con el jabón o con los ésteres el jabón se rompa. Entonces, hemos visto una imagen en internet de un platito que supuestamente tiene virus, pues le meten el jabón y se expande. Sí, es real. real. Es la lipoproteína, es la cápsula que envuelve en esta parte y que en un factor científico en los últimos años está. Pero y sí es real, materia, o sea, sí es real. O sea, el platito ese con la grasa, totalmente real. Y vamos cerca. En la pandemia de 2009, mucha gente ya no utilizaba la parte del lavado de manos en todas las recomendaciones que hacíamos en salud. Y lo que pudo en ese momento salvar a muchos de los mexicanos o salvarnos a muchos de los que estuvimos expuestos en ese momento fue la recomendación del lavado de manos, ¿no? Si yo me lavaba las manos antes de comer, después de ir al baño, después de haber agarrado al perro, la mascota, cortaba eso. Pero cuando yo incrementaba entre 10 y 15 veces al día el lavado de manos, te hacías una parte de un hábito y la otra cortabas cualquier riesgo que pudiera haber. Y eso fue muy, muy habitual y muy natural porque mucha de la gente que le echaba la culpa que se había contaminado o contagiado en el transporte público, pues eliminas esa parte con el cuidado y la eliminación de esto en las superficies, ¿no? Entonces, es un factor que también nos puede ayudar muchísimo. ¿El gel muchísimo. influye mucho en eso también? El gel, lo recomendable es cuando no tienes acceso a agua y jabón. ¿No? O sea, normalmente ya gente lo agarró y mucha gente tuvo mucho pánico. Pues agarras tu gel. Sí, pues rápido, tengo facilidad de pararme en un baño, en una gasolinera, lavar las manos en un restaurante y de alguna manera ese es el riesgo. Y esa es la recomendación. ¿No tienes agua y jabón? El segundo es gel antibacterial. ¿no? Y de responsabilidad a lo mejor al 70% en base a alcohol, ¿no? Okay. Las mascarillas famosas en cuanto a las recomendaciones de que sí, quién no, de que si lo retienen, que si te lo pones y lo quitas ya estás contaminando, ¿qué tanto hay en ese sentido? No, de alguna manera el uso, por ejemplo, en los procedimientos para primer y segundo nivel, cuando alguien llega con síntomas respiratorios, ¿no? Yo tengo riesgo para alergias, rinitis alérgica, empiezo con una infección respiratoria aguda, con lagrimeo, con escurrimiento nasal, dolor laringio y voy a ir al médico porque yo no tengo antecedente de viaje. Recomendable yo llevar un cubrebocas, ¿no? Claro. La máscara N95 tipo TSM o NIOSH, de alguna manera, esa está aparte y ahorita escasas y carísimas, es recomendable para el personal de salud que va a hacer desde la toma de muestra, que se hace en estos casos por una toma de muestra de un exudado nasal, uno laringio, y que estás en contacto directo, tienes tu máscara, tienes tus gogles, y es para ese personal. El personal que va a hacer alguna maniobra de revisión con un paciente sospechoso, de sintomatología respiratoria, en este caso con el antecedente de viaje, el haber visitado más de 140 países, ahorita se integra Estados Unidos, en un inicio teníamos nada más Nueva York y California, ya son más de 10 distritos en Estados Unidos, pero también la parte del personal de salud que ocupa esto es el que va a hacer una intervención, o sea, ni siquiera el cubrebocas como tal es para eso, ¿no? Entonces, es importante recomendar que en estos momentos el utilizar un cubreboca es para gente que tiene bajas sus defensas, está en un grado de inmunocompromiso, pacientes que están en tratamiento por cáncer, pacientes que son portadores de VIH, pacientes que están en algún tratamiento de inmunosupresión, posteriormente algún trasplante, que de alguna manera ellos sí necesitan tener una factora de protección para protegerse ellos, ¿no? Hablamos de dos temas ahorita. Número 1, fase 1, 2, 3, 4, supuestamente China ya está en la 4, ya va saliendo del tema, ya tiene dados de alta pacientes,
ya está desapareciendo las famosas clínicas que creó. En Europa tenemos Italia, fase 2, fase 3, que están gravísimos, que son no sé cuántos miles de muertos ya en una provincia de Italia. Hablamos de que en México las fases críticas empiezan entre la 1 y 2 y estamos ahorita intermedio entre fase 1 y fase 2 y que sería una semana más de fase 2 y esto quiero entenderlo como lo han explicado y a ver si estoy bien o estoy mal. El hecho de que estas fases implican el que de alguna otra manera el hacer las famosas cuarentenas ayudan a que no seamos tantos infectados. Va a haber infectados, eso es lógico, ya está el virus, si existe, si estamos de una otra manera contaminados, pero es el evitar el propagar de una manera masiva en esta fase 1 y 2, que es el pico de supuestamente vida que tiene el virus entrando a la fase 3 empezamos ya a nivelar en relación a la sanidad que puedan tener los pacientes y en la 4 vamos de salida, ¿no? ¿Es la recomendación así? Así es. No salgamos para no infectarnos y no infectar. Exacto. La parte de estas acciones de la sana distancia conllevan un ejercicio comprobado a nivel mundial, principalmente en pandemias con virus, que el aislamiento social y la eliminación de actividades no esenciales conlleva a que la gente esté en casa, que tal vez no podemos decir que estamos completamente aislados del mundo, porque no se llega como a muchos países que están en toque de queda en cuarentena, como lo llegó a hacer en su momento Corea del Sur. En esta parte de la sensibilización de la sana distancia, es como bien dices, en la fase 1, 2, donde ya hay casos asociados a importación, que empiezan en el círculo de los contactos a brincar y empieza la transmisión a hacerse en su momento de la fase 3, ya fase comunitaria. ¿Qué quiere decir? Que aunque tuviera un inicio de importación o de estos casos, posteriormente ya el contactos internos. Ya tenemos contactos y principalmente la mayoría de las veces son los contactos familiares. O sea, en esta sana distancia las recomendaciones que no salga la gente de casa es para que en lugares de concentración, eventos masivos, no tengamos el virus en exposición y que de alguna manera, como decía un niño apenas que estuvimos en unas escuelas, que lo entendió muy bien el mensaje y cuando le pide la maestra que lo replique, dice: maestra, es como cuando viene el virus, el coronavirus va a venir y que nosotros estemos en nuestra casa, que no estemos en la escuela, nos va a buscar en la escuela y no estamos, ¿se va a ir? Así es. Eso es lo que queremos que en este momento... No estás en contacto con gente que pueda contagiarte, así es. Te aíslas y finalmente resultas... Pues no, como le llaman, inoculado, pero sí finalmente no infectado. Exactamente. No infectado, asintomático. Hemos visto también que en 3 estados de la República han encontrado pacientes positivos asintomáticos, ¿no? Que de alguna manera también cuando hay eventos de infección respiratoria aguda, que también vale la pena aclarar. Tipo VIH, que hay muchos seropositivos y de otra manera están infectados, pero sí son capaces de transmitir, pero ellos en lo personal no tienen la sintomatología o no expresan esa sintomatología. No, y aparte, para expresar VIH antes de SIDA como tal, hoy en día la sobrevida para pacientes con VIH, con los antivirales que hay y con los tratamientos específicos, tiene una sobrevida de más de 40 años. Okay. Entonces, esa parte es importante también. Ahora, el tema 2, ya hablamos fases, etapas y de una u otra manera la propagación del virus. En cuanto a la medicación, hay en las redes sociales la información de que China, a través de un medicamento cubano, ya descubrió la cura, de que Estados Unidos está utilizando paliativos que son para otro tipo de enfermedades, pero que pueden servir, porque finalmente quiero yo entender, y si estoy mal, por favor me corriges, este síndrome, este virus, hablamos de una baja deficiencia en relación a la capacidad que tiene el cuerpo de reaccionar, una inmunodeficiencia que se puede tener y que hay medicamentos que de otra manera ayudan a fortalecer esa deficiencia que tiene el organismo para hacer frente al virus y poderlo combatir. No hay medicamento para la cura, pero sí hay medicamentos paliativos para de una otra manera contrarrestar los efectos y ayudarte a pasar la etapa crítica de este virus y librarla, no curándote, sino que tu autodefensa corporal a través de estos medicamentos te ayuda a llevar más pronto a la salida del combate de este virus. Claro, más preciso que eso, nada. La gente regularmente espera el antídoto, sí, ¿no? Y que es como la pastilla, la vacuna que va a ser. Se hizo en influenza H1N1 cerca de 6 meses, 8 meses después de que ya había hecho y nos ha servido para cambiar cada año. Normalmente, porque van mutando los virus exactamente, tienen un poder de 4 por 10
a la -5 para mutar. Pero esa pregunta, que ese comentario es fundamental a la gente decirles que el manejo de las neumonías, el manejo de los síndromes respiratorios agudos graves, conllevan con muchos medicamentos que lo que se intenta es darle seguimiento a los pacientes que puedan estar en un momento graves, que es menos del 13% que se ha comprobado en China, en el brote de la epidemia de China, que se llegan a complicar, ¿no? Los que se complican mucho es la parte de que hay una tasa de letalidad de 3.4 a 4, llegó a estar la más alta, y que de alguna forma se veía que las comorbilidades, pacientes diabéticos, hipertensos, con obesidad, sobrepeso, inmunosupresión, y que tenían un riesgo de adultos mayores por arriba de 60 años, conllevaban a que tenían mayor riesgo de letalidad, y es lo que está pasando en Italia en este momento. Entonces, los hospitales regularmente atienden neumonías, regularmente atienden problemas respiratorios agudos graves, asociados muchas veces a parte bacteriana y asociados también a parte viral. El INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, es un referente mundial y más en América Latina para el manejo de enfermedades respiratorias, ¿no? Y vamos mucho con tuberculosis, que es dentro de los top 10 de la parte de que ya se manejan muchos tratamientos. Pero esa parte del manejo existe, está instalado, lógicamente que esperamos, como en influenza, que funcionó el oseltamivir, ¿no? Y que teníamos una reserva estratégica de más de 1 millón de dosis para eso. Pero de alguna manera se está trabajando, se tiene la capacidad de los médicos para la atención, y que si llegasen a necesitar en algún momento la atención hospitalaria ya de urgencias, pues se tienen que atender como muchos de los pacientes y en base, como bien decías, individualmente cómo evoluciona cada quien. Ok, bueno, pues finalmente, las recomendaciones han sido muy variadas, ya se nos está terminando el tiempo. Vemos en redes sociales una infinidad de información, pero me gustaría, tenemos 2 minutitos, nos concentremos en recomendaciones, lo que realmente hoy la gente debe y tiene que saber y entender, qué sí hacer, qué no hacer, que ya lo sabemos, pero más vale recordárselos, y de acuerdo a nuestro, ahora sí que tropicalizando la situación en Morelos y en Cuernavaca, ¿qué tenemos que hacer? Concretamente, las medidas de aislamiento social, la sana distancia, quedémonos en casa con nuestra familia, quedemos en casa haciendo una acción familiar concretamente de convivencia, no hacer compras de pánico, el salir una persona a comprar insumos que sean necesarios para la familia, no compremos cantidades industriales porque también tenemos todos la necesidad. El abasto, por lo que nos dicen, no se acaba, pero sí es importante darle tiempo a que no se corran y se acaben de manera más rápida. Si tenemos antecedentes de viaje, que es lo importante en este momento, concretamente familiares y amigos, familiares, pedirles que, y más que nada que estén asintomáticos, porque ahorita mucho el temor es, vengo llegando de España, estoy asintomático en este momento, ¿qué hago? Continúa bien, pero ten la oportunidad de que no se desarrolle el problema, quédate en casa, aíslate. Tenemos gente que ha tenido contacto con casos positivos en alguna parte y que no maneja síntomas y en este momento siguen sin síntomas y están reportándonos que están bien en casa. Sigan así, no bajen la guardia en el lavado de manos con agua y jabón de entre 10 a 15 veces al día, coman alimentos que sean ricos en la parte de vitaminas A, C y D y muchos líquidos, abundantes líquidos. En dado caso que requieran la atención médica, acudan. Si tienen presencia de algún escurrimiento nasal o problemas que ustedes consideren que es más alto, acudan a su unidad de salud más cercana. Pueden llevar su cubrebocas, su alcohol gel, y de alguna forma ahorita en la parte de este nivel es los que vienen viajeros o asociados a importación por viajeros. Los demás, estemos tranquilos a la información oficial que tú bien has tenido, bien invitarnos, agradecer esta parte para poder difundir lo que estamos haciendo y de alguna manera no entremos en pánico, apenas iniciamos y lo que queremos es que la gente esté informada y que menos nos infectemos a esa velocidad. Por eso quedémonos en casa. Los que nos tenemos que poner a trabajar, pues cuenten con la parte del sector salud, que estamos ahí al pie del cañón para atenderlos. Hay mucha información ahí que la gente de salud nos vamos a guardar y la verdad no es esa parte. Los centros de salud están en muchos lados y hay que estar presentes, así es, ¿no? Los centros de salud están
atentos y estaremos difundiendo por su medio los teléfonos para que nos puedan, en un momento de duda o algo, los puedan tener. Muchas gracias. No, al contrario, sí, doctor, muchas gracias por la atención. Gracias a ustedes, gentil público, esperemos sea de su interés. Esta cápsula va a estar repitiéndose constantemente para tener la información al día. Si hay alguna información que dar, les pediremos y daremos la lata al doctor para que nos venga aquí a hacer favor de informar. Gracias a OCRA que nos permitió un programa más llegar hasta con ustedes en redes sociales. Y el viernes, hoy ya es viernes, a quien nos va a ver hoy en la noche de NICI, gracias por favor su atención. Hasta la próxima cápsula, hasta el próximo programa. Gracias y muy buenos días. En Duralex Sedlex cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida gracias a tu sintonía. Con el patrocinio de OCRA, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, renovamos nuestro compromiso contigo de ser el mejor programa jurídico de la televisión en Morelos. Duralex Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura.